Bueno, pues buenas tardes y ante todo, pues bienvenidos a nuestra Escuela de Ingenieros de Minas y Energía, la Universidad Politécnica de Madrid, y a nuestro certamen anual Expo Minerales, que llevamos pues ya realizando desde hace 46 años, si no recuerdo mal, o sea que no está mal. Bueno, por supuesto menos los 2 años que no pudimos hacer nada, pero sí, así es. Y que aparte, que, bueno, es nuestro certamen en el que nos abrimos a la sociedad para que la sociedad conozca a lo que nos dedicamos aquí en nuestra escuela, ¿no? Entre las actividades de Expo Minerales, bueno, ya han visto pues, todo lo que tenemos y las actividades para los niños, etcétera. Tenemos también el ciclo de conferencias, el ciclo de conferencias que en este año, bueno, pues tenemos varias, y concretamente la de esta tarde, que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Bueno, me hace mucha ilusión porque estoy rodeado de 2 grandes amigos. Uno es Ángel Tobar, que es el que va a dar esta conferencia. Ángel y yo fuimos compañeros de estudios. Así es. Y bueno, no voy a decir mucho más de él porque eso lo va a hacer Octavio, que por eso ha venido. Octavio y yo hemos sido compañeros de asignatura, pero como profesores, concretamente de mineralogía, y compañeros de despacho, y compañeros de salidas al campo, muchas cosas. Y de muchas más cosas. Y Octavio, aparte de un excelente profesor de nuestra escuela, también es en su campo de especialidad es un especialista en patrimonio geológico y minero, yo diría uno de los principales especialistas que hay en nuestro país, en España. Y por ese motivo, dado que la conferencia de Ángel va sobre el papel de España en la enseñanza de la minería, pues nadie mejor que Octavio para presentarla. Así que yo ya he dicho más que de sobra y ya les dejo a ellos. Muchísimas gracias a los dos por venir. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Vamos a asistir a la conferencia de Ángel Tobar Escudero, titulada La Sociedad de Profesores de Minería y el papel en España de la enseñanza de la minería del siglo XVIII al siglo XIX. Ángel es ingeniero de minas por esta casa, también es máster MBA en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa Business School, tiene más de 30 años de experiencia profesional en el sector minero y energético. Desde 2002 ha trabajado en América Hispana, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Desde 2017 pasó a la compañía histórica sueca de minería Atlas Copco, y de 2023 es director general de Epiroc. Epiroc es para la región andina. Epiroc es una empresa que procede de la División de Técnicas de Minería y Excavación de Roca de Atlas Copco, y ahora es director estratégico de Alianzas Universales, sino que me corrija él, de Epiroc. También es profesor ad honorem de la escuela y profesor honorario en la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, Perú, entre otras muchas actividades que no me va a dar tiempo a contar, y voy a pasar un poco al tema de la conferencia, que se nos plantea cuál ha sido el papel en España de la enseñanza de la minería. Deciros que en 1777, reinando Carlos III, se fundó la Academia de Minas de Almadén. Allí se impartían 2 asignaturas, una era la geometría subterránea, que podríamos decir que equivaldría a tecnologías mineras, y otra era la mineralogía, que era una geología en sentido amplio. Esto no ocurre como un hecho aislado, ocurre en el marco de la Ilustración. En este periodo se empiezan a universalizar los sistemas educativos. El Estado reconoce que las personas formadas son más útiles al país. Nacerán, como es el caso nuestro de la Academia Almadén, centros de formación tecnológica, también instituciones culturales como son las bibliotecas públicas o los museos. También es el caso, pues, de la enciclopedia. En definitiva, se pretende ampliar y difundir el conocimiento. Almadén será la 5ª escuela de minas del mundo, después de Freiberg, que se fundó el año 1765, Chemnitz el 70, San Petersburgo en Rusia 1772 y Clausthal en El Hart en Alemania en 1775. Nuestra segunda escuela de minas sería el Real Seminario de la Minería de México, creado en el año 1792. La minería española entonces tenía su peso fundamental en Hispanoamérica, en las provincias del otro lado del Atlántico, ¿no? Y allí se dirigió el esfuerzo formativo y se enviaron nuestros mejores
técnicos. El Seminario de Minería de Nueva España, de México, estaba dirigido por Fausto Luyar, que había descubierto con su hermano Juan José el wolframio en 1783. Otro profesor del seminario fue Andrés Manuel del Río, que aisló el vanadio en 1801. Estamos ante un centro formativo de primer nivel. Cuando Alexander von Humboldt, visitó México el año 1803, pues impartió clases en el Seminario de Minería, y poco después recogí una frase suya, dice: ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar Estados Unidos, presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como la capital de México. Se está refiriendo a la Escuela de Minas. Estamos a un nivel tecnológico muy elevado, ¿no? En las prestigiosas escuelas de minas centroeuropeas y también en la nuestra, en Almadén, se formaron los profesores que luego fueron al Real Seminario de Minería de México, y también los que iniciaron la docencia en la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, fundada en Madrid en 1836 como sustituta de la Escuela de Almadén. Tras la independencia de las colonias americanas, la minería española cobró un impulso importante gracias a la Ley General de Minas de 1825 de Fausto Luyar, donde se daba apertura al capital extranjero. Sin embargo, no sería hasta la ley o decreto de bases de la minería de 1868 cuando se lograron los mejores momentos de la actividad extractiva de minerales en España. Esta ley se basaba en la ruptura del monopolio del Estado y en la confianza en la iniciativa privada. Su origen y su vigencia duró muchos años, así hasta el año 1944, salvo pequeñas reformas, estuvo esta ley en vigor. Con ella se abrió una etapa de esplendor en la industria minera y en sus enseñanzas. El desarrollo minero de España de esos años dio un impulso importante al ferrocarril. El ferrocarril necesitaba hulla. Esa hulla pues empezó a extraerse en el norte de España con gran intensidad. El carbón asturiano tuvo problemas con el que provenía de Inglaterra, que era más barato, pero la política proteccionista, sobre todo, estamos hablando de la ley de 1911, protegió al carbón. En estos años, de 1850 a 1950, podemos hablar del siglo de oro de la minería española. Los mejores años fueron de 1870 a 1914. España fue el primer productor mundial en plomo durante 12 años, de 1869 a 1881, desbancando a Estados Unidos. Fue el primer productor de cobre casi durante un cuarto de siglo, gracias a Río Tinto, desde 1877 a 1891. Fue el primer productor de mercurio, como lo había sido siempre, porque España tiene una anomalía única de mercurio en Ciudad Real, en Almadén, ¿no? Y también fue un importante productor de otros metales como el hierro y el zinc, aparte de lo que he mencionado del carbón. Esto repercutió en la enseñanza, siendo las escuelas de minas pioneras en España en diversos campos. Por ejemplo, la química moderna, en 1797, cuando Fausto Luyar tradujo a Lavoisier y empezó a impartir química en México, ¿no? O la paleontología en esta casa en 1845, la electrotecnia en 1890, la siderurgia en 1910, criaderos minerales, hidrografía subterránea, lo que es la hidrogeología, en 1921, los combustibles líquidos, 1926, la energía nuclear en 1946. Podía seguir con una lista muy grande, pero no me da tiempo ahora a contar todo, tengo que hacer todo muy resumido. Solo deciros que en el desarrollo de una disciplina no solo se conjugan los conocimientos, que han sido muy importantes, y su docencia universitaria, de la que hemos hablado, sino también otras cuestiones necesarias como las publicaciones técnicas, los congresos, las asociaciones profesionales. De esto último, pues es de lo que nos va a hablar
Ángel, que tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la magnífica introducción del contexto en que acaba de hacer Octavio. Realmente me ha puesto la tarea muy fácil de poderles contar básicamente cuál ha sido el papel que ha jugado España en el tema de la enseñanza de la minería y en el desarrollo tecnológico a lo largo de prácticamente 250 años. La historia empieza, vamos a hacerla comenzar en 1786, en la cual Fausto Fermín de Lúllar, que es un personaje al que vamos a referirnos durante bastantes ocasiones en esta presentación, como decía, retrocedemos a finales del siglo XVIII, que es un momento bastante convulso dentro de lo que es Europa. Estamos hablando de una situación en la cual, por un lado, tenemos la Ilustración, tenemos el auge de la tecnología y de la ciencia, el desarrollo científico, pero por otro lado vemos que la sociedad está cambiando, está en un periodo de transición, en la cual pues empiezan a aparecer situaciones como los nacionalismos, y en ese momento Fausto Fermín de Lúllar, que si hubiera nacido en Alemania posiblemente sería comparable su figura a Alexander von Humboldt, pues recibe el encargo del ministro de ultramar, Gálvez, para llevar a cabo una misión de origen de tecnología minera. Realmente la misión tenía tres componentes principales. Uno de ellos, o vamos a ver que a lo largo de esta presentación, dos de ellos los consigue cumplir prácticamente de manera completa, y uno de ellos, en cambio, pues se le resiste por un tema de concepto militar o del concepto de secretismo militar que había asociado a esta misión encargada por el gobierno de España. Por un lado, tenemos que la misión consiste en elaborar un informe o descubrir si realmente una nueva tecnología de procesamiento de metales preciosos que se había desarrollado en Centro Europa por Ignaz von Bohr era realmente aplicable a las explotaciones mineras de metales preciosos que teníamos básicamente en los territorios españoles de ultramar, de América. La segunda parte de la misión era contratar en torno a 30 especialistas en minería para que pudieran desarrollar su actividad también sobre todo en temas de ultramar. Estamos en un momento en el que las minas de México, de Guanajuato, Sombrerete, algunas de Zacatecas, en el sur también pues en Potosí, etcétera, tienen ya problemas digamos, de productividad en la explotación minera. El método de procesamiento de los minerales no era un método que estaba siendo suficientemente eficiente y había que intentar ver si había alguna posibilidad de poderlo desarrollar mejor. Y la tercera parte, a la que realmente no pudo responder en esta misión, fue el localizar maestros fundidores para las fundiciones de cañones de las fábricas que tenía España, por un lado en Cádiz, en Jimena de la Frontera, y por el otro lado en Filipinas. Esta parte no se pudo hacer porque los fundidores que había en Centro Europa eran básicamente militares y estaban al servicio de las respectivas coronas. Hablo de las respectivas coronas porque no entendamos como la división geográfica como es actualmente, cuando no hablaríamos de Alemania, hablaríamos de Sajonia, hablaríamos de Prusia, hablaríamos el Harz, por ejemplo, como distintas regiones, pero que no tenían una entidad, no era una entidad como la que englobamos hoy. Cuando hablamos del Reino de Hungría, tampoco corresponde a los límites actuales, y algunas de las localizaciones de las que voy a comentar en esta presentación, pues realmente se corresponden a lugares quizá diferentes a los que actualmente tenemos. Esta primera parte de la misión es la que vamos a centrar básicamente en nuestra presentación de hoy, y es que para probar este tipo de tecnologías que se estaban desarrollando en Centro Europa, en este encargo que tenía por parte de la corona española, contacta Fausto Fermín de Lúllar con Ignaz von Bohr, que estaba localizado en Viena, y que había empezado a difundir que había desarrollado un método de amalgamación de los metales pues más avanzado y con una mayor productividad y con un mejor rendimiento que lo que estábamos utilizando prácticamente en aquel momento. Recordemos que España estaba en aquel momento utilizando prácticamente el método de Alonso Barba, que
que se había desarrollado durante principios del siglo XVII prácticamente, es decir, estábamos prácticamente 200 años llevando a cabo el mismo tipo de tecnología, y era momento de ver si había algunas metodologías que pudieran ser aplicables de una manera más eficiente, y es justamente el encargo que tiene el UJAR. Hubo un intercambio de correspondencia entre Ignaz von Bohr, es un nombre que también vamos a repetir bastante a lo largo de esta presentación, y deciden que la mejor manera de poder probar si este método es aplicable a escala industrial y no como se había hecho hasta ese momento, solo a escala de laboratorio o a escala de prueba científica, si se puede desarrollar a escala industrial en una prueba abierta para todas aquellas personas que pudieran estar interesadas en desarrollar este método. Y convoca una reunión en Skleno, en la actual Banja Štiavnica, en Eslovaquia, en la actual Eslovaquia, para que realmente, bueno, pues los grandes mineros o las personas interesadas en desarrollo de esta mineralurgia y metalurgia de los metales preciosos, pues se reúnan y puedan hacer su propia apreciación de esta tecnología, si es aplicable. De esa manera se convoca esta reunión, concretamente Ignaz von Bohr, que es el convocante, pues convoca entre otros a Fausto Fermín de UJAR a través de la Embajada de España en Viena, y se reúnen concretamente 9 expertos de distintos países representando cada uno a una de las grandes zonas mineras. Sajonia era una de ellas, donde está localizada Freiberg, por ejemplo, que había empezado a llevar a cabo la enseñanza de la minería en 1767, o sea, prácticamente estamos hablando de 20 años antes, Fausto Fermín de UJAR representando a España, pero realmente hay que entender que aunque el concepto era un concepto europeo, la representación de España había sido convocada a 3 bandas. Por un lado, lo que sería la España peninsular, en la cual estaba convocado Angulo, conocimiento de su experimentación o de sus experiencias en temas mineros. Y la filosofía de estas personas es completamente alineada con la Ilustración y completamente con los alineamientos que consideramos que ahora deben hacerse. Por eso voy a siempre correlacionar con la etapa actual. Pensamos que la transparencia y la difusión de la cultura va en aras de hacer una minería cada vez mejor, cada vez más sostenible, utilizar los buenos métodos y difundir los buenos métodos, y por otro lado, los errores o los casos de no éxito también tienen que ser conocidos, pues, para intentar evitarlos. Esto que parece ahora tan evidente, en aquel momento no lo era, y va en contra un poquito de lo que era la filosofía del conocimiento minero, que cada país o cada región, etcétera, sobre todo en una época convulsa, como he comentado, pues intentaba mantener para sí mismo. Estas personas, hablando de este tema, deciden crear la primera sociedad científica de difusión, de compartir los conocimientos y las experiencias que cada uno de ellos tenía en temas de minería. Había representantes de Prusia, de Sajonia, etcétera, en el caso del centro de Europa también, por ejemplo, pues de Escandinavia, de Suecia, Inglaterra, Francia y Suiza, que iban unidos, etcétera. Y en el caso de España era el país que, junto con lo que sería actualmente Alemania, más representantes tenía, porque estaban convocadas 3 personas justamente dentro del ámbito de esta sociedad. Y vamos a tener la suerte de poder ver esto en un sentido práctico, porque este tipo de convocatorias, la documentación que se genera para llevar esta convocatoria y lo que luego llamaríamos con lenguaje actual los proceedings, o sea, los resultados de estas experiencias y de estos intercambios, tenemos la posibilidad de poderlos ver en primera persona dentro de lo que es esta biblioteca que tienen ustedes en la imagen. Porque los resultados de esta primera reunión se elaboran en una publicación que se denomina Verbaukunde. La sociedad de minería se llamaba Societat der Verbaukunde, que significa Sociedad de Minería, y la revista de difusión o el libro de difusión se denomina el Verbaukunde, del cual solamente se emiten 2 ediciones, digamos, el tomo 1 y el tomo 2. Hasta hace un tiempo, y luego voy a conectarlo con la situación actual de la Sociedad de Profesores de Minería, solo se sabía de la existencia de los 2 tomos, pero realmente físicamente solo teníamos en nuestras manos uno, que era el primer tomo y que están editados ambos en Leipzig,
pero se desconocía de dónde estaban realmente localizados, puede que los haya como tal. A raíz de una conversación que tuvo lugar en esta escuela, con 3 personas que estamos aquí involucradas, pues descubrimos que afortunadamente en esta escuela no solamente hay un ejemplar de cada uno de los 2 tomos, sino que hay 2 ejemplares de cada uno de los 2 tomos de los Proceedings, o sea, del primer libro editado bajo una visión científica como para el conocimiento y la difusión de la minería moderna. Si vemos aquí en el dibujo, ya estamos observando los libros, estos son los libros del Berbaokunde que van a poder ustedes ver después en una visita guiada que vamos a hacer a la biblioteca de la escuela. Estos 2 libros son importantísimos en la historia de la difusión de la tecnología y de la difusión de la minería, porque los conceptos con los que se elaboran, primero una carta de invitación, después estos son los dos ejemplares de cada uno de los 2 libros, del tomo 1 y el tomo 2. Si ven aquí es el prefacio, digamos la introducción, en la cual se sientan las bases de por qué se crea la Sociedad de Profesores de Minería, que es para la difusión y la transparencia, etcétera. O sea, conceptos que nos suenan completamente actuales, pero que en aquel momento ya estas personas ya están manejando. Y se crea el grupo, por ejemplo, de directores a los que se va a invitar, representando a las 14 regiones mineras, porque en aquel momento Francia y Suiza la consideraban una única región, aunque luego se invita a un director número 15, y vemos que en la lista de directores que aparecen ahí, pues aparece Fausto Fermín de Lúllar, pero también está invitado, por ejemplo, Angulo, y está invitado Juan José de Lúllar. Es decir, estamos hablando de que España, después de la actual Alemania, si consideramos Alemania lo que engloba pues Sajonia, el Harz, etcétera, están prácticamente, pues es la más representada. Es más, está representada a nivel europeo, pero siendo la única que realmente tiene impacto fuera de Europa, porque estamos hablando también de los territorios o de los virreinatos que España tiene en América. Esa es una enorme importancia. Yo creo que esto es algo en que todavía no hemos puesto suficientemente en valor, de cómo realmente España, entendida como era en el siglo XVIII, contribuye a esta difusión de la tecnología y la ciencia. Otro elemento muy innovador de esta sociedad es que define 3 tipos de miembros. Por un lado, los miembros que denomina ordinarios, que son pues, mineros, personas que tienen un alto conocimiento de minería, de metalurgia, etc. Un segundo grupo que denomina extraordinarios, porque eran básicamente científicos, y casi en palabras textuales de ellos, personas que están muy recluidas en sus laboratorios o en sus gabinetes y que realmente no difunden todo lo que están descubriendo. Entonces, la manera de atraerlos hacia que esos elementos, esos conocimientos científicos pasen a ser conocimientos técnicos y sean aplicables a la industria, por ejemplo, en este caso a la minería, pues es invitarlos a participar en este tipo de discusiones y en este tipo de foro. Y en el tomo 2 aparece, por ejemplo, uno de los nuevos miembros incorporados, que se denomina Antoine Lavoisier, que creo que muchos de ustedes, algunos por motivos obvios, bien conocen, como uno de los grandes químicos de la época. Es decir, no solamente se incorporan mineros, se incorporan también científicos de ámbitos como la química o la química metalúrgica, que se llamaba en aquel momento, y que puedan pues, participar realmente en la difusión de este conocimiento. Y algo que también nos parece muy normal que se haga en este momento, pero que en aquel momento había que tener mucho cuidado con ello, es convocar un tercer bloque de miembros honoríficos. ¿Y por qué honoríficos? Pues eran personas que quizá no sabían de minería, pero tenían la influencia y los contactos suficientes a niveles de gobierno o a niveles de Estado para facilitar el progreso de esta tecnología. Tengan en cuenta que había muchísima fricción, o sea que el conocimiento que se producía en Sajonia y gente que veía que podía influir en posteriores elementos políticos en Polonia o en Hungría, etc. Entonces había que tener alguien que facilitara la difusión de la cultura por la cultura o la ciencia por la ciencia misma, no por el impacto que pudiera tener dentro de los estados en una Europa convulsa como era en ese momento. En esta primera convocatoria se convocan a 149, bueno, se convocan más personas, pero aceptan 149 miembros y en el tomo 2 ya aparece en la segunda convocatoria, se incorporan 6 personas más. ¿Qué ocurre con estos 149 miembros que en principio forman la sociedad? Pues que proceden de distintos ámbitos del conocimiento.
Les une el concepto de transparencia, el concepto de difusión de la cultura y de la ciencia, que es algo que realmente impacta muchísimo en el desarrollo que tuvo en aquel momento la minería y la educación de la minería. Comparten experiencias, comparten profesorado. Prácticamente todos habían comenzado sus estudios, pues como ha comentado Octavio, en las escuelas centroeuropeas, pues básicamente de Freiberg o de Clausthal, etcétera, o de Chemnitz o de Banja Stiavica, pero realmente eran muy pocas personas, entonces tenían que llevar una labor de difusión. Y las misiones, por ejemplo, que tenían que hacer para expandir este conocimiento, pues estaban limitadas a muy pocas personas y era importante que tuvieran una total comunicación y una transparencia en sus investigaciones para poder llevar a cabo un desarrollo correcto. Es decir, estamos hablando de que esta sociedad, de Société der Bergbaukunde, es pionera en la manera de enfocar la transmisión y la educación de la minería en aquella época. Tendríamos las 5 escuelas en aquel momento que habíamos comentado, y vamos avanzando a lo largo de finales del siglo XVIII y se empiezan a producir una serie de fenómenos dentro de Europa, pues algunos de ellos bastante complicados. Está la Revolución Francesa, en la cual, pues, por ejemplo, Antoine Lavoisier es guillotinado. Empiezan a aparecer rencillas de tipo nacionalista, los límites de las fronteras empiezan a ser inestables, entonces casi diría que por protección personal de los miembros, pues la sociedad decae en su actividad. Muere también Ignaz von Bohr, uno de los fundadores, junto con Fontevra del Hartz y con Eluyar, etc. Empieza a haber una serie de circunstancias que hacen que esta gran filosofía científica quede en cierto modo aparcada durante un tiempo. El tiempo es bastante amplio, hasta que, pasando todas las vicisitudes que ha comentado Octavio, llegamos a lo que es la situación actual. 1980 y tantos, una serie de profesores de escuelas de minas, las mismas que estamos hablando en aquel momento, prácticamente de Freiberg, de Clausthal, etcétera, de Clausthal-Zellerfeld, se reúnen y deciden reactivar esta misma filosofía de la sociedad de minería o de la Société der Bergbaukunde, y crear lo que ven en el símbolo inferior, que es el símbolo de la Society of Mining Professors, tal como se denomina actualmente, manteniendo básicamente el mismo concepto que en su momento se originó, pero adaptado, pues lógicamente, en aquel momento al siglo XX. Es más, ya de entrada se decide que no sea solamente un proyecto europeo, como era originalmente, a pesar de que, como vemos, había representantes en México y en Colombia, sino que ya realmente se abra a todo el conocimiento de la minería a nivel global. Y en este momento, en la situación en la que estamos ahora, pues los miembros que pertenecemos a la Society of Mining Professors somos en torno a 350, hay varios de los que están aquí sentados, el profesor Ricardo Laín, el profesor Domingo Carvajal. Somos miembros de esta sociedad y tenemos esta misma filosofía, es decir, en muchas ocasiones, de una manera puramente voluntaria y altruista, pues intentamos colaborar en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de contribuir a una minería, pues cada vez, diríamos con palabras del siglo XXI, más sostenible, que es lo que en su momento pues, se fundó en esta sociedad. ¿Cuál es la conexión entre ambos elementos? Pues un hecho que esta escuela tiene una enorme importancia en esto, es decir, 250 años son muchos años, como estamos viendo, pero por ejemplo estos libros que han pasado pues, desde la invasión napoleónica a guerra civil, a un montón de elementos, siguen conservándose aquí. La biblioteca histórica que tenemos en esta casa, la que considero mi casa, es auténticamente una maravilla y casi podría decir que única a nivel global. Tenemos ejemplares de libros como son de Re Metálica, de Agrícola, que está considerado como el primer libro estructurado de minería que se escribe, a los libros de Alonso Barba, o sea, metodología de la tecnología que se aplicaba en España, etcétera. Tenemos libros que se traducen, por ejemplo, al francés, de conocimientos
diferentes. Hay una publicación del profesor Canseco de hace unos años, la cual habla de una serie de ejemplares de los libros que tenemos aquí. Son únicos, tenemos cosas que son de primera. Hay libros de Antoine Lavoisier, por ejemplo, escritos aquí, conservados dentro de nuestros anales, de nuestros fondos bibliográficos, y tenemos estos famosos 2 tomos por partida doble del Verba Ocunde, de la revista de los proceedings de la Sociedad de Minería. ¿Y a qué se debe? Bueno, primero, hay muchos que tienen que ver con donaciones de ingenieros de minas a lo largo de la historia, algunos en la primera etapa, como Gómez Pardo, etcétera, que contribuyen con sus fondos bibliográficos donándolos a la escuela, pero también algunos que proceden de la parte de esta misión a Centro Europa que encarga el ministro Gálvez, a través de Angulo, pues a Fausto Fermín de Lújar, y yo creo que algunos de estos proceden justamente de esa primera etapa, porque ese sello que vemos en algunos de los libros, como vamos a ver ahora, son de la Dirección General de Minería. Entonces, pudiera ser también, evidentemente hay que hacer mucha más labor de investigación, y antes de nada voy a hacer un pequeño inciso. Si hay en mi presentación algún error desde el punto de vista de fechas o de nombres, pues les pido mis disculpas, porque lo que pretendo no es ser exhaustivo desde el punto de vista histórico, sino transmitir básicamente la filosofía que hay detrás de lo que estamos trabajando, ¿no? Repito, Lújar, cuando va, por ejemplo, a México, va también nombrado como director general de minas, es decir, puede ser que incluso algunos de estos libros los haya traído ya después de estar físicamente en México, y que cuando regresó a España a raíz de la independencia de México, pues trajera parte de esta bibliografía. Habría que comprobar lo que hay ahora en los archivos en la escuela, en la Academia de Minería de México, lo que hay en Guanajuato, por ejemplo, porque él escribe en el segundo tomo, ya desde México, desde las minas de Guanajuato y Sombrerete, etcétera. O sea, hay mucha labor de investigación, pero lo que intento evitar detalles y sobre todo irme mucho más a ese tipo de filosofía. 2 elementos que se han mantenido es que es relativamente sencillo el poder participar de este elemento. Es un tema de voluntad, de poder participar en el tema del desarrollo y la transmisión del conocimiento minero y metalúrgico. Originalmente, en el siglo XVIII, una de las pequeñas condiciones que tenía el ser miembro del SOM era pagar 2 ducados anuales, que no sé si es mucho o es poco, pero era una cifra en la cual simplemente si no lo pagabas, pues era que realmente no estabas interesado en participar, con lo cual te podías salir en cualquier momento. Actualmente la cuota creo que son 70 euros o algo así, la cuota ordinaria de pertenecer. Entonces, realmente no hay una limitante desde el punto de vista de difusión. O sea, la filosofía del SOM es que realmente todos los que podamos aportar, no solamente desde la academia, sino desde la academia, desde la industria, recordemos los 3 tipos de miembros que tenía la sociedad original, pues podamos seguir haciéndolo. Estos son algunos de los fondos bibliográficos que también están en la escuela y que posiblemente procedan de esa primera etapa, no sé si de donaciones de ingenieros de minas posteriores o de los primeros que se empezaron a localizar. Hay una labor muy interesante para poder investigar la procedencia de ahí. Lo que sí que es un hecho es que, iba a decir más que un hecho, es un milagro, el que después de casi 250 años sigamos teniendo una biblioteca de este nivel de calidad, de perfección y de importancia histórica, como tiene. Y es tan importante esto que en la visita de la persona que está entre José Luis y yo es el profesor Serkan Saidam, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, en Australia, del cual tuvimos pues, el placer y el honor de recibir su visita en calidad de presidente del SOM en el año 2024. Tuvimos la oportunidad de mostrarle este tema y su comentario pues, fue realmente increíble, diciendo no me imaginaba que podía haber una cosa así, realmente. Y a raíz de esta visita y de la reunión que tuvimos en el Annual General Meeting, que es rotativo una vez al año en distintos países, pues el año pasado fue en septiembre en Australia, tuvimos el honor también de ser nominados para llevar a cabo la reunión anual de la Society of Mining Professors en el año 2027, de la cual va a ser presidente nuestro querido amigo y compañero Domingo Carvajal, y nosotros vamos a colaborar con la Universidad de Huelva y ser como Universidad Politécnica de Madrid los hosts
esta reunión anual. Es básicamente esto, y quiero acabar con una figura de Fausto Fermín de Lúllar. Fausto Fermín de Lúllar, repito, quizá pecamos un poco los españoles de no sacar partido a este tipo de, no sé si de héroes, o al menos de personas adelantadas a su tiempo. En opinión de las personas que intentamos pues, ver un poquito lo que realmente hizo, es espectacular. O sea, es una persona que, siendo muy joven, siendo comisionado, pues tuvo una visión universal. Él estudió primero química, becado por la Sociedad de Amigos Vascongada, de Amigos del País, en París. Después completa sus estudios de ingeniería de minas en Freiberg. O sea, es una persona que con muy pocos años consiguió hacer muchísimas cosas y realmente pues, es un gran ejemplo de lo que es el espíritu ilustrado, etc. Tengo que comentar, ya para terminar, que de esta segunda parte de su misión, de conseguir 30 técnicos o 30 mineros que pudieran ir a América para llevar a cabo las operaciones mineras, pues consiguió contratar los 30. Tenía unas dificultades tremendas porque una de las condiciones era la fricción desde el punto de vista de religión. O sea, no quería a las autoridades españolas en aquel momento pues que fueran personas, por ejemplo, de religión protestante, para que no causaran disturbios dentro de lo que era América Latina. Pero por otro lado, pues quitando una persona que era de religión católica, todos los demás eran de religión protestante. Entonces hubo que hacer mucho encaje de bolillos para poder llevar este tipo de elementos. Luego también, bueno, cuando les despiden, cuando ya ha llegado a cabo el proceso de contratación, hacen un evento a las 4 de la mañana, dice que salen tocando las orquestas dentro de lo que es la zona de Freiberg, para que vayan para allá, y muchos en ese mismo momento, pues presionados por sus familias, pues renuncian. Es decir, estamos hablando de que hay que ponerlo en el contexto del siglo, de finales del siglo XVIII. Realmente, en ese sentido, los españoles estábamos haciendo una labor importantísima en América, en Hispanoamérica, y conseguíamos mover voluntades pues, que realmente creo que contribuyeron no solamente al desarrollo de nuestro país, sino también al desarrollo de la ciencia en general y de la técnica en general, y de la minería en particular. Muchas gracias. Estos dos textos son lo que ha sido el último aporte al conocimiento de lo que teníamos de la historia de la minería y de la enseñanza de la minería. Son el tomo 1 y el tomo 2 del Bergbaukunde. Bergbaukunde en alemán significa minería. Y con lenguaje actual los definiríamos como los proceedings o los reportes que se hacen después de un congreso. El tomo 1 es de 1789, la edición, y el segundo tomo es de 1790. En el primero, básicamente, lo que se está comentando es, primero, cómo es el prefacio, o sea, cuál es la filosofía de esta sociedad, de la sociedad de minería, del Bergbaukunde. Después habla de la composición, las reglas de trabajo, la composición del directorado, del directorio de la sociedad, y empiezan a publicar pues, los primeros trabajos que se han hecho dentro de esta sociedad. Por supuesto, el primero pues, es la teoría de la amalgamación y ver cómo realmente bueno, pues, se llevan a cabo esta evaluación del método de von Bohr, de Ignaz von Bohr, en la reunión esta de Escleno, en la actual Eslovaquia. Y entonces viene pues, prácticamente aportes de cada una de las personas que participan. Si pudiéramos... Ahora en este momento no se puede abrir, lógicamente, pero se pueden ojear los textos y viene exactamente cuál ha sido este tipo de concepto. En el segundo ya se hace posteriormente, y este es el que teníamos más dificultad para poder localizar. El 1 estaba localizado desde hace bastante tiempo, incluso aparece pues, en la página privada de la actual Sociedad de Profesores de Minería, ya digitalizado, pero del segundo que teníamos noticias, particularmente en mi caso, y no sé si Domingo o alguien habrá visto alguno, yo es el primer ejemplar que he visto aquí, realmente. Este ya tiene una contribución muy grande también de Fausto Fermín de Lúllar,
Y es por un motivo, porque Europa está en plena convulsión, hay dificultades para poder llevar a cabo pues, nuevamente reuniones o nuevamente comunicación entre los diferentes directores, pero en cambio Fausto Fermín de Lújar, que está ya en México, pues tiene la oportunidad de escribir desde allí, desde las minas de Guanajuato, de Sombrerete, etcétera, y tiene muchos aportes de lo que es, por ejemplo, minería mexicana ya, es decir, estamos hablando de este tema. Posteriormente a la no digo disolución, pero sí a la parálisis de actividades de la Society of Mining Professors, Fausto Fermín sigue en contacto con algunas de las personas que pertenecen a esta sociedad y sigue habiendo un intercambio epistolar bastante fuerte. La segunda parte de investigación, por ejemplo, histórica, que se está llevando, la llevan a cabo bastantes personas actualmente, tiene que ver más con la parte de desarrollo ya que se llevó a cabo en México. Pues nosotros, a partir de la invasión napoleónica, pues también tenemos otras prioridades, lógicamente, para poder llevar a cabo. Pues estos son los libros básicos, pero no son los únicos, es decir, estos han sido el último aporte a este nivel de importancia dentro del conocimiento de la enseñanza de minería o del aporte de la minería, pero tenemos pues libros de primerísimo nivel, empezando por esto, por el de R. Metálica, etcétera, por el Alonso Barba, que estamos hablando del único libro realmente de gran importancia minera que se escribe en los siglos XVII. O sea, hay una serie de elementos que permiten perfectamente decir que esta biblioteca es, en mi opinión, prácticamente única a nivel global. Somos un poco Quijotes los españoles en este sentido, siendo que España, después de Alemania, es el país que más aporte hace en número de personas y de miembros a la sociedad de minería como directores. Los idiomas utilizados para estos proceedings, el primero es el alemán, en cierto modo lógico, porque muchos de los profesores originales eran de las escuelas de minas de Freiberg o de Clausthal, pero realmente, por ejemplo, admiten el latín, admiten francés, admiten inglés y admiten italiano, cuando solamente había un inglés y un italiano dentro de los directores, y en cambio el español no está admitido para elaborar los proceedings. Es un tema que pues, define un poquito también cómo es nuestra propia filosofía. No se admiten los proceedings en español. La idea que tenemos ahora de desarrollo, de seguir profundizando en este tipo de enseñanza, es de aquí al 2027, que vamos a ser la sede de la reunión anual de la Society of Mining Professors, aquí en Madrid, pues tratar de investigar un poco más el aporte que se está llevando a cabo, intentar buscar las conexiones que se han hecho con otros grandes centros documentales, como puede ser esto el Harz, Zellerfeld. Tampoco he comentado, por ejemplo, que estos libros, la documentación, la labor de recopilación de toda la información que se genere en las reuniones del SOM, originalmente se centraliza en Zellerfeld, que es una de las dos áreas del Clausthal-Zellerfeld, o sea, se centraliza allí, con lo cual pensamos que puede haber también documentación todavía dentro de este ámbito, pero que los profesores actuales, de algunos son muy buenos amigos y colegas nuestros, pues tampoco tenían el conocimiento de que existieran este tipo de información allí. Hay que entender eso, que son 250 años, son muchos años en una Europa convulsa, en una Europa que ha tenido muchas transformaciones, cambios de fronteras, guerras, etcétera. Entonces, pues nadie sabe dónde han podido pararlo. En mi opinión, es casi milagroso que tengamos todo lo que tenemos aquí. Y hay solamente algunos expuestos, hablan pues de temas de tecnología, pero no solamente de tecnología. El conocimiento minero es un conocimiento, además de técnico-científico, y tiene que estar basado en ciencias de mucho tipo, pero hay libros incluso, por ejemplo, de filosofía, o libros, por ejemplo, de botánica, o libros de fisiología, que están incorporados aquí porque es parte de lo que es el conocimiento enciclopedista, como llamaríamos, o como llamaron en aquella época. Aquí tenemos yo creo que es una de las estrellas, y no la estrella de la biblioteca, que es el Re Metálica, de Agrícola. Agrícola era un alemán, la traducción de Agrícola en alemán es Bauer, y está escrito en el siglo XVI, si no me equivoco. Alonso Barba era un clérigo que desarrolló una de las tecnologías de procesamiento de metales preciosos, que se utilizó, como he comentado en la conferencia, prácticamente a lo largo de 200 años, hasta que se empezó a evaluar si había alguna posibilidad de mejorarlo mediante pues, los métodos estos diseñados de amalgamación en la Europa central.
aprovechen para verlo, porque están viendo una biblioteca específicamente de lo que es ciencia y tecnología prácticamente única a nivel global.